buenas tardes. Vamos a partir con nuestro tercer capítulo de Excel y esta vez vamos a trabajar con una planilla de costos. Yo espero que a estas alturas ya estén familiarizadas con la planilla, que hayan podido ejercitar las funciones de texto, que aunque ustedes no lo crean, son un poco más complejas que las funciones de cálculo. Entonces, si estuvieron practicando, si estuvieron haciendo la tarea, yo creo que esta les va a costar un poco menos. Esta es más fácil en términos de funciones dentro de la planilla, pero sí lo que cuesta un poquito más es entender los conceptos que debiese llevar una planilla de costos. Hago la aclaración, yo no soy ingeniero comercial para nada, no tengo, de hecho yo creo que si me escucha un ingeniero comercial o un contador va a decir esta niña lo que está enseñando, pero en realidad aquí lo importante es que puedan entender la lógica de cómo construir una planilla de este tipo. Entonces, no las voy a marear con conceptos raros, sino con algunos que son súper específicos para que después lo llevemos a la planilla. Entonces, partamos con consejos que, aunque sean repetitivos, nunca están de más, como recordar que esta es la barra de herramientas del Zoom, y que aquí están los iconos con los cuales vamos a poder interactuar, que son el micrófono y la cámara. Recordarles que si su conexión de internet no es muy buena, les sugiero que paren la cámara, porque eso va a hacer que la conexión sea un poquito mejor, que no consuma tantos datos. El micrófono, mantenerlo silenciado, cuando está silenciado tiene una barrita roja, lo mismo que la cámara cuando está desactivada también tiene una barrita roja atravesada. El chat lo vamos a usar harto, y bueno, las reacciones ahí, aplaudir y encontrar que está todo bueno, no sería malo que los utilizaran. Como siempre las normas, tratar de mantener el teléfono, el micrófono silenciado para que no nos interfiera el ruido ambiente. Usar el chat para preguntarme, yo lo estoy viendo permanentemente, y cuando necesite que me respondan algo, les voy a pedir que lo hagan en el chat. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué esperan hoy? ¿Qué esperan saber? Entonces, por favor, contéstenme en el chat para ver si sus expectativas tienen que ver con lo que yo preparé hoy. Las leo. No se peleen. No se peleen para escribir. Ya, la Lali dice que quiere aprender a sumar. La Jessica que no sea tan difícil. Aprender fórmulas de costos. Aprender bien a sacar los costos y sacar algunas dudas. Aprender de costos. La verdad es que sé muy poco. Seguir aprendiendo. Costos. Bueno, básicamente aprender a tablas dinámicas. Bernarda todavía no. Tablas dinámicas en otro capítulo, en este no. Espero poder manejarme con las planillas y costos, hacer una tabla colocando datos y colocar los costos para automatizar este proceso, sí, eso sí. Tablas dinámicas todavía no, al final, más adelante. Ya, solamente aclarar que por aquí alguien me dijo aprender fórmula de costos, la verdad es que son no fórmulas de costos, sino fórmulas numéricas, que sirven para sacar costos, ¿ya? Solamente esa aclaración. Ok, más o menos, con excepción de las tablas dinámicas, lo demás es lo que vamos a hacer. Entonces, avancemos. Les recuerdo que este curso Excel para Emprendedores tiene 5 capítulos, y en estos 5 capítulos ya vimos el primero, que era conocer y hacernos amigas de la planilla de cálculo. Vimos el segundo, que es la construcción de una base de datos a partir de múltiples orígenes. Aquí aprendimos fórmulas, funciones de texto, y hoy vamos a ver la creación de una planilla de costos.
Los siguientes capítulos, el 4 es una planilla de ventas, el 5 es una planilla de gastos, y finalmente, si ustedes logran construir todas estas 4 planillas, vamos, a las que lo hayan hecho, a hacer un taller adicional que va a ser la construcción de un tablero de control, y en este último, sí vamos a hacer tablas dinámicas. Entonces las tablas dinámicas quedan para el final. Lo único es que para llegar a sí les voy a pedir que hayan hecho todas estas tareas, porque vamos a necesitar estas 4 planillas, las de la base de datos, la de costos, la de ventas y la de gastos, para poder construir el tablero de control. Entonces, si ustedes no las han hecho, bueno, no van a poder hacer mucho en este. Entonces, por eso es que las que hagan son las que van a haber hecho todas las tareas, digamos. Vamos entonces, ¿qué fue lo que vimos la semana pasada? La semana pasada vimos cuál era la importancia de tener una base de datos ordenada, y básicamente esa importancia tenía que ver con tener la información a mano, tener la información ordenada y poder acceder a ella para poder trabajar con nuestros clientes. Asimismo, construimos una base de datos con información que venía de diferentes fuentes. Les enseñé a cómo ordenarla, a cómo trabajar con una base descargada de un Google Form, y también les enseñé cómo separar una base que bajaba desde un archivo plano. Y utilizamos funciones de texto para ordenar esos datos. Esas funciones de texto fueron separar texto en columnas, extraer datos desde un texto o desde un número. Vimos también la función concatenar, que es la de juntar los datos de una misma celda. Utilizamos la función mayúscula para cambiar los formatos de los textos. Hicimos la función de reemplazar también. Entonces, en general, esas son las fórmulas de texto que son más utilizadas para poder ordenar una base de datos. Y, obviamente, les dejé una tarea que fue que ordenaran su base de datos utilizando todas estas funciones. Espero que lo hayan hecho. Yo sé que sonó un poco difícil la explicación, pero la verdad es que no es tanto, y tal como les dije esa vez, y ahora se los vuelvo a repetir, esto tiene que ver con práctica. Excel es práctica. Entonces, habiendo visto esto, vamos ahora a lo que nos convoca, que es el cálculo de costos. Y bueno, hacer cálculo de costos, básicamente, lo que yo más he visto es que muchas veces lo hacen con una calculadora y después no saben cómo llegaron a ese valor. Y lo peor del caso es que al final no ven utilidades. Y eso es muy terrible. Pasó un mes, se sacaron la mugre trabajando, vendieron harto y no les dan los números. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de aprender hoy, cómo ordenar la información y cómo hacer cálculos simples, pero que contengan todo lo importante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Primero, la información que tienen que recopilar para calcular costos. Vamos a construir una planilla de costos y vamos a utilizar funciones numéricas para realizar cálculos en esa tabla. Ahora bien, empecemos entonces por la parte teórica, que es súper cortita, porque ya dije, yo de ingeniero comercial no tengo nada, pero sí hay algunos elementos que son importantes que ustedes puedan comprender. Primero, ¿por qué es importante hacer el cálculo de costos? Porque es indispensable para la gestión del emprendimiento. Porque si establecen precios de ventas sin determinar adecuadamente los costos, va a ser bien difícil que tengan rentabilidad necesaria para que el negocio prospere. Entonces, van a estar siempre en números rojos. Y eso es porque no tienen un adecuado cálculo de costos. Ahora bien, hay dos definiciones que son importantes y son las dos únicas que les voy a dar porque creo que son las que son necesarias para comprender cómo estructurar esta planilla. Una son los costos variables y otras son los costos fijos. ¿Cuáles son los costos variables? Son aquellos que son directamente proporcionales a la producción, por lo que varían dependiendo de cuánto producen. Si lo de ustedes son servicios, si no producen, no tienen producción de ningún producto,
el volumen va a tener que ver cuántos servicios hacen en el mes, ¿ya? Y los costos fijos son independientes de la producción, pero es algo que van a tener que pagar todos los meses. Entonces, ¿qué información tienen que recopilar para calcular los costos? Bueno, básicamente los costos variables y los costos fijos. ¿Cuáles son los costos variables? Las materias primas, los servicios básicos, y cuando me refiero a servicios básicos estoy hablando de la luz, del agua, del gas, del internet, los empaques y los gastos de envío y de distribución. Esos son costos variables. ¿Por qué? Porque van a depender del volumen de producción. Mientras que hay otros que son costos fijos, y aquí entran los sueldos y los arriendos en caso de que estén arrendando algún local. Y esta parte de los sueldos es algo que, por lo general, nunca se cuenta. Ustedes nunca consideran pagarse un sueldo, y eso le pasa a todos los emprendedores, dentro de los costos de su producto. Y otro sueldo podría ser, por ejemplo, un contador, si es que están formalizados. Ese es un costo que hay que estarlo pagando todos los meses, hayamos tenido o no hayamos tenido venta. Porque si están formalizados hay que hacer la declaración de IVA todos los meses. Por lo tanto, este es un costo que hay que asumir y hay que tener claro que lo vamos a tener a final de mes. Entonces, teniendo claro costos variables y costos fijos, dije que era la única definición que iba a dar, vámonos a la planilla. No la veo. Espérenme que no me deja compartirla. Ya, ¿por qué? Ya. ¿La ven bien? Ya. Entonces, vamos a empezar a armar la planilla de costos. La planilla de costos vamos a tener lo siguiente. Tenemos primero que vamos a construir los costos variables. ¿Se acuerdan cuáles eran? Materias primas, otro costo variable era, ¿se acuerdan cuál? Servicios básicos. Otro costo variable eran los empaques. Y otro costo variable eran los envíos. ¿Ya? Vamos a hacer una planilla simple y vamos a suponer que nuestro negocio es un negocio en el que hacemos pan amasado. ¿Ya? Si hacemos pan amasado, ¿cuáles serían las materias primas? Harina, manteca, sal, ¿qué más? agua, Levadura. ¿Algo más? No, ¿cierto? Yo, por la que más hace pan amasado. Ya. Lo primero que tenemos que hacer, yo voy a correr estos para arriba y después los uso. Lo primero que tenemos que hacer cuando construimos una tabla
es colocar las unidades de medida. ¿Ya? Entonces, ¿en qué venden la harina? Por kilos o quintales. Ya, vamos a ponerle por kilo para que sea más simplecita. La manteca Kilo. también viene por kilo. La sal también. La levadura viene en gramos, ¿no? Claro. Y el agua viene por, en realidad viene por metros cúbicos, pero le vamos a poner por litro. ¿Ya? ¿Se acuerdan cómo se ordenaba esto para que no se me salga acá? Bueno, si no se acuerdan, era con este botoncito que está acá arriba, que se llama ajustar texto. Y así me queda eso en una sola celda. Ya. Después que tenemos la unidad de medida, tenemos que saber las cantidades que vamos a utilizar. Entonces vamos a irnos vamos a sacar el cálculo con 1 kilo de harina. ¿Ya? No tengo idea de la receta del pan amasado. Si alguien la sabe y digo alguna tontera, por favor me ayuda. ¿Ya? Voy a ponerle que son 250 gramos de manteca. Como estoy hablando del valor de kilo, yo no le puedo colocar acá 250, porque estaría asumiendo que son 250 kilos de harina. Entonces le tengo que poner 0,250, que son 0,25 kilos, que son el equivalente a 250 gramos. Sal, también la venden por kilo, pero sal, ¿cuánto usaremos? ¿Unos 5 gramos? Más o menos. Ya, le voy a poner 0,05. ¿Ya? 5 gramos. Y levadura, ¿cuánto se utilizará? Unos 10 gramos. Aquí sí, aquí tengo la unidad de medida en gramos, así que le coloco 10. ¿Y agua qué será? ¿1 litro? ¿O mucho? No, 1,5 litros. ¿1,5 litros? Ya. Entonces, 1,5. Entonces, esta es la cantidad. Ya tenemos la unidad de medida y tenemos la cantidad. Ahora tenemos que poner el precio unitario. ¿A qué se refiere unitario? Se refiere al precio de esta unidad de medida. Es decir, ¿cuánto cuesta 1 kilo de harina? ¿Cuánto cuesta? ¿Costará 800 pesos? Sí, 850 por ahí. Ya. La manteca, ¿alguien tiene idea cuánto cuesta? Yo no tengo la menor idea. ¿Más o menos? Como 2008. 2.800. La sal debe ser re barato el kilo, pues. Costará 450 pesos el kilo, más o menos. 450. Pongámosle así, sí. Ya, y la levadura en gramos. Hay unos chiquititos que valen 450, y ya compré uno. Ya. ¿Y esos serán como de 10 gramos? Le digo al tiro. Ya. Sí, son de 10 gramos. Ya. Entonces le vamos a poner 1 y vamos a hacer Aquí está. la siguiente diferencia. En lugar de ponerle gramos ahí, ¿ya? Le vamos a poner unidad. Y entre paréntesis, sobre de 10 gramos. Entonces estamos especificando de cuánto es la unidad. Le vamos a poner una unidad, y esa unidad costaba 400, ¿cuánto? 400 y tanto. Como 450, me va menos. Y este es de 100 gramos. Ya.
Y vamos a poner entonces el agua, 1,5 litros, vamos a suponer que la compramos, que estamos utilizando agua de botella, ¿y eso cuánto costará? ¿800 pesos? 690 más o menos una botellita de agua sin gas. Ya, 690. Listo. Entonces acá tenemos los precios unitarios y tenemos la cantidad que necesitamos de cada uno. Entonces, recuerden, el precio unitario se refiere al precio de esta unidad de medida que definimos acá. Entonces, ahora lo que hacemos es multiplicar este precio unitario por la cantidad. Y esto es, entonces, igual, marcamos la celda donde está el precio unitario, y ponemos el asterisco, que es el símbolo de multiplicación. Y luego ponemos la cantidad. Entonces, ahí tenemos el resultado, arrastramos hacia abajo, y ahí tenemos el costo. ¿Ya? Este es el costo. Vamos a ponerle a estas dos, vamos a formatear las celdas, ¿ya? Si bien es cierto, estos son números, porque están alineados a la derecha, para que nos demos cuenta o lo podamos identificar rápidamente que esto se trata de datos de plata, nos vamos a la parte superior, ponemos formato, buscamos celda, y en celda, hacemos clic en celda y nos va a aparecer esta ventana. Y aquí aparecen todas las categorías de datos. Entonces nosotros vamos a pinchar moneda. Al pinchar moneda, nos va a preguntar si queremos utilizar decimales. Nos dice por defecto que no. Y nos va a preguntar si este es el símbolo que queremos usar. Entonces nosotros le decimos que sí, aceptar, y ya nos dejó todas estas celdas en formato de moneda. Y si se fijan, cuando hay miles, viene separadito con el puntito, entonces son fáciles de leer. La cantidad es un número, pero no es moneda. Y estamos utilizando 2 decimales. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es, de nuevo lo mismo. Vamos al menú superior, formato, en formato celda, nos vuelve a aparecer esta ventana, pero en este caso es un número que sí tiene decimales. Entonces acá le decimos cuántos. Le vamos a poner 2. Y le marcamos el separador de miles por si tuviésemos algo que fuera más miles para que nos ponga el puntito. Y aceptar. Entonces ya estas celdas nos quedaron como número con decimales y estas otras nos quedaron como número en formato de moneda. Vamos a ponerle división a nuestra tabla con este botón que está acá, que es de bordes. Utilizamos este que dice todos los bordes y ya ahí nos quedó nuestra tabla de materias primas. ¿Y cuál es el costo entonces de materias primas? Es la sumatoria de esta columna. ¿Cómo se hace la sumatoria? Tenemos 2 opciones. La opción número 1 es ponernos justo abajo y utilizar este botón que está acá, que dice autosuma. Y es tan simple como apretarlo, nos va a marcar toda la columna, le damos Enter, y aquí aparece el total, que son 3.008 pesos. ¿Ya? Lo voy a marcar con amarillo, lo voy a poner en negrita. Esa es una forma. Utilizar el botón autosuma. Voy de nuevo.
Me pongo justo abajo donde termino todos mis datos y aprieto este botón que dice autosuma, que tiene como la E de sumatoria. Y me lo da directo. Ahora, si yo quisiera poner el total en alguna otra parte de la planilla que no sea inmediatamente aquí abajo, yo podría, no sé, quiero tener el total de materias primas por acá. Lo que hago es escribir la fórmula, porque aquí no podría utilizar la autosuma porque no tengo los datos inmediatamente arriba. Entonces escribo la fórmula, y cómo la escribo es poniendo el signo igual, escribo suma, abro paréntesis, y marco todas las celdas. Si se fijan, las va a marcar como si tuvieran las hormiguitas al lado. Cierro el paréntesis, le doy Enter, y ahí me va a aparecer el dato, que es este mismo dato que yo obtuve poniendo autosuma. Entonces son las dos formas de sumar. Poniendo autosuma, que para eso tengo que estar siempre en la columna, y tengo que tener datos encima, o si lo quiero poner en otra parte, que no sea ahí en la tabla, lo pongo por acá, y escribo es igual suma, y marco las celdas. ¿Ya? Primera fórmula, súper simple. Ya. Entonces ya tenemos acá los costos de las materias primas. ¿Cuántos panes me saldrán con 1 kilo? ¿Saldrán unos 20 con 1 kilo de harina? ¿O no? Las que le pegan al... Sí, depende el tamaño que uno haga el pancito, pero a mí me salen como 15 a 18 panes. Pongámosle Sí, más o 18. menos eso es, sí. Entonces vamos a poner aquí, tenemos que poner, me lo voy a llevar por otro lado, después lo voy a usar, lo voy a cambiar para acá. Entonces, cantidad. Esta es la cantidad de pan amasado. Con 1 kilo de harina dijimos que me salían 20, ¿cierto? Sí, 18. Si yo quiero hacer, entonces, el valor, vamos a calcular el valor de un pan. De un pan. Si me salen 18 con esta cantidad, voy a poner aquí el 18, y yo en materias primas gasto 3.008 pesos, el valor de un pan es igual a este costo total de materias primas dividido por la cantidad que me rinde esta cantidad de materia prima. Por lo tanto, el valor de un pan es de 167 pesos. ¿Ya? ¿Lo puedes repetir, Berito? Que lo estaba haciendo. Ya, ok. ¿Cómo saco el valor del pan? Yo calculo con esta cantidad, porque lo hicimos en base a 1 kilo, cuántos panes me salían, ¿cierto? Y con esta cantidad, en base a 1 kilo, me salen 18 panes. Entonces, para saber cuál es el costo de un pan, lo que hago es dividir, y eso es igual al valor total de la materia prima, dividido, y el dividido es este signo que está arriba del 7, por la cantidad de panes que me da esta receta. Le doy Enter y me da entonces el valor de un pan, 167 pesos. ¿Ya? Entonces, ahí tengo el primer costo variable. Entonces, aquí le voy a poner valor de un pan, y esto corresponde a materia prima. Pero habían
otros costos variables. Otro de esos serán los servicios básicos. Para el caso del pan amasado, tenemos dos opciones. O lo hacemos en un horno, bueno, tres en realidad. O lo hacemos en un horno eléctrico, o lo hacemos en un horno de gas, o lo hacemos en un horno de leña. ¿Ya? Vamos a hacer el cálculo como si se tratara de un horno de gas. ¿Ya? ¿Cómo se les ocurre que puedo estimar yo cuánto he gastado en gas por estar haciendo pan amasado? Las leo. Por hora, ya. Yasna, ¿y cómo lo harías por hora? ¿Cómo sabes cuánto gas gastas en una hora? ¿Tienes una forma de calcularlo? ¿Se lo puedo escribir o se lo digo mejor? Dímelo, dímelo. Ya, yo lo podría sacar, se me ocurre que lo podría sacar con el costo, ¿cuánto me costó el balón de gas? Ya. Entonces, el balón de gas me costó, no sé, 15.000 pesos, y yo voy a decir, voy a ocuparlo 2 horas en hacer el pan, y ahí tendría que dividir los 15.000 por la hora. Ya. ¿Se me ocurre? Sí, siempre y cuando sepas cuánto te dura el gas, cuánto te va a durar, porque así sabes para cuántas horas te dura. Claro. Tendrías que saber primero cuánto te va a durar el balón y para cuántos horneados te alcanzó. Sí. Después dice, a ver, dividir el precio del gas por lo que duró en un mes. Sí, por ahí va, Jessica. Suponiendo que dura un mes. Habría que sacar un promedio del valor del gas mensual y luego saco por día y por hora. Sí, más o menos. Pero miren, hay una forma un poco más fácil. En este caso, tendrían que tener el valor del gas antes de hacer pan y al mes siguiente cuando empezaron a hacer pan. ¿Ya? Vamos a suponer que ustedes compraban un balón de 45 kilos. Bernarda dice que un balón de gas pequeño dura aproximadamente 6 días utilizando exclusivamente para hacer pan. Sí, eso puede ser una buena idea si es que tú tienes un horno que solo lo dediques para eso. Pero estamos pensando que ustedes están partiendo en emprendimiento, y partiendo en el emprendimiento normalmente uno usa la misma cocina o el mismo horno que usa para cocinar. Entonces, ¿cómo saber esa diferencia? ¿Cuánto más hemos gastado? Vamos a suponer que tenemos un gas o un balón de 45 kilos. Y ese balón nos duraba, antes de ponernos a hacer pan, 60 días. Fíjense en esto, que estoy dejando el 60 solito y los días los estoy colocando en la celda del lado. ¿Por qué hago esto? Por lo que vimos la primera vez. Si yo le pongo 60 días juntos, eso me lo va a considerar como un texto y no me va a dejar hacer cálculos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que el valor de ese balón de 45 era, ¿será qué? 52.000 pesos. Por ponerle y voy a de nuevo ponerle este formato celda, formato de moneda. Entonces, el gasto diario antes de que yo hiciera pan de gas era igual a los 52.000 pesos que me costó el balón dividido por los días que me duró. Entonces, el gasto diario era de 860
267 pesos. ¿Ya? Ahora bien, ¿cómo saco la diferencia? Bueno, la diferencia es ver, cuando empecé a hacer pan y empecé a hacer todos los días, ¿cuántos días me duró el balón de 45? Entonces, vamos a suponer, ¿ya?, que el balón ahora ya no me duró 60, sino que me duró 45 días. Esto lo voy a poner acá mejor. Esto es antes del pan. Y esto es después del pan. Vamos a suponer que me duró 45 días. El valor sigue siendo el mismo. Entonces, mi costo, mi gasto diario de pan va a subir, porque me está costando lo mismo, pero me está durando menos. Entonces, el gasto diario son los 52.000 pesos dividido por los días que me dura ahora que estoy haciendo pan. Entonces, el costo subió, pero aquí se lee cualquier cosa porque estos dos datos no están formateados. Tengo dos formas para formatear. Primero, copio el formato que está aquí, que es más rápido. Entonces, marco las dos celdas y me voy aquí al menú, al botoncito este que tiene como una brocha, le hago clic, se va a poner esto y lo pongo acá encima. Y ahí me copio el formato. Entonces, antes del pan, yo tenía un gasto diario de 867 pesos de gas. Después del pan, tengo un gasto diario de 1.156 pesos. Entonces, ¿cuál es mi gasto variable asociado al pan? La diferencia entre estos dos. Oye, ¿sabes que no me gusta más que no haya Es decir, nada? Ah, ¿no te gusta? la diferencia entonces es igual al valor mayor menos el valor menor. Entonces, el otro costo que yo ¿Y tengo no pidieron vuelto? es el No, del no tengo gas, ni un del peso, servicio si me básico. salió justito ahí. Hay un micrófono prendido, ¿lo pueden apagar, por favor? Ya. Entonces, me voy acá arriba. Servicios básicos, entonces, solamente estoy considerando el gas, es 289 pesos. ¿Ya? ¿Les quedó claro esta parte? ¿Cómo calcular el gasto de un servicio básico? ¿Las escucho o las leo? Porque es importante que entiendan este concepto. Sí, lo entendí bien. ¿Lo entendieron bien? Esto mismo para la energía eléctrica, si es que usan horno eléctrico, para el agua, si es que están utilizando, si es que su proceso utiliza mucha agua. Tienen que tener una foto del antes y una foto del después. Basta con que recurran a sus boletas para saber cuánto gastaban antes y cuánto están gastando ahora, sacan el valor promedio diario y la diferencia es lo que están invirtiendo en su producción. ¿Ya? Entonces, con eso van a sacar el gasto de servicios básicos. Si en su producción, además del pan, o sea, además del gas, utilizan energía, bueno, hay que sumarlos todos, ¿ya? Esto es el gasto de gas, exclusivamente, pero que para el caso del pan amasado nos viene bien. ¿Qué es lo que hice acá? Lo llevé para arriba, porque acá yo voy a ir haciendo una tabla resumen, ¿ya? Este valor, para que sea este mismo, le pongo un signo igual. Le pongo es igual a este de acá. Y ahí me quedó. Ojo con una cosa,
Esto es un tema de orden, no es que yo me quiera poner colorinche, sino que los datos que resultan de la fórmula que yo voy a utilizar, yo siempre los voy pintando en otro color. ¿Para qué? Para que yo lo tenga claramente identificado. Por ejemplo, el dato de esta tabla que yo voy a utilizar es este que está aquí. El dato de la tabla de materias primas que voy a utilizar es esta que está acá. Entonces, eso lo pinto en color para yo después saber qué dato es el que tengo que mover para la construcción. ¿Estamos? Entonces, esta es la tabla de servicios básicos y lo que voy a hacer aquí es ponerle bordes. Y los bordes se los pongo con esta. ¿Ya? Aquí dice pan. Entonces, ya tenemos servicios básicos. ¿Qué otro costo variable podemos tener? Empaque. El empaque. ¿Y el empaque qué sería aquí? Serían bolsas, ¿no? Bolsas de papel, porque el plástico ya no se usa. Y las bolsas de papel, entonces, acuérdense, unidad de medida. Y la unidad de medida en este caso es la unidad. Solo unidad. Cantidad. Supongamos que una bolsa me caben 5 panes, y si yo tengo 18, son 3, vamos a ponerle 4 bolsas pensando en 1 kilo de pan. Y después va entonces el precio unitario. ¿Y el precio unitario cuánto costará una bolsa de 10 pesos? Ya, pongámosle 10 pesos. Y entonces el costo. Y esto es multiplicar. ¿Qué cosa? El precio unitario por la cantidad. Entonces, insertar otra filita. ¿Se acuerdan? Para insertar, marco el número de la fila y utilizo este botón insertar. Y voy a escribir acá bolsas de papel. ¿Y las bolsas de papel cuánto me cuestan? 40 pesos, pero esto todavía no tiene, tengo que ponerle primero el formato de moneda. 40 pesos. Entonces, es igual a 40 pesos. ¿Ya? Vamos entonces. ¿Qué otro costo tenemos? Como costo variable. El envío, el despacho. El envío o el despacho. ¿Y qué pasa con el pago de personal? Ese es costo fijo. Ya. Estamos en los variables. Ya. Vamos entonces al envío o el despacho. El envío del despacho, ¿en qué, cómo se hace? ¿Cuál sería la unidad de medida acá? Depende del tipo de envío. Si lo hace uno en bicicleta, en vehículo, benzina, o es con envíos así de transporte de estas empresas, hay un costo. Exactamente. Exactamente, por eso le puse envío despacho. Si el despacho lo hacen ustedes, porque hoy día está de moda el delivery, ¿cuáles son los gastos que ustedes creen o se les ocurre a primera que debieran considerar? Si lo hacen en auto, supongamos. Benzina. Combustible.
¿Y qué otra cosa más? Mantención del vehículo. Los Ah, taxis. sí, sí, hay que Y pasa pagarlo. por los pórticos. Los taxis. Peajes. ¿Qué otra cosa más? Tal vez estacionamiento, si es que no llega justo a la casa. Estacionamiento. El tiempo. Las HH. ¿Algo más? ¿Se les ocurre alguna otra cosa? propina o no sé, lo que se le paga al chofer que va a dejar las cosas. Ahí lo estamos considerando como las horas hombre. Ok. ¿Ya? Ok. Entonces, Eso sería si lo va a dejar o hace el delivery uno mismo. claro, si tú haces el delivery. Ahora, si contratas a un Chile Express o un otro, básicamente va a tener que ser, son otros los datos, ahí es básicamente el valor del despacho, digamos. Ahora, cuando son estas cosas chicas que uno tiende y que las reparte en su entorno inmediato, el PAN es un buen ejemplo para eso. Normalmente uno no contrata a Chile Express o Starken para mandar pan amasado. ¿Okay? Suelen hacerse los despachos, los hace uno mismo, o contrata a alguien en bicicleta, pero normalmente los costos hay que considerarlos así. Ahora, ¿cómo se sacaría todos estos costos? Vamos a dejar el estacionamiento y las HH afuera. ¿Cómo sacarían ustedes los costos de combustible, de mantención del vehículo y los peajes? ¿Las leo? A ver, el combustible se puede sacar por litros según kilómetro recorrido. Perfecto. Entonces, la mejor forma de sacar el gasto de combustible es que si ustedes van a utilizar su vehículo para despacho, hagan una bitácora. ¿Cómo se hace la bitácora? Anotando el kilometraje cuando se suben al auto, el kilometraje de bajada del auto, y ahí van a tener la diferencia entre cuánto tenían cuando terminaron el viaje, el recorrido, y cuánto tenían al inicio, son los kilómetros que ustedes anduvieron repartiendo. Y el otro dato que tienen que tener es el rendimiento del vehículo. Es decir, ¿cuántos kilómetros da por litro? Eso, ¿cómo se saca? Súper fácil. Ven, no sé, pues, si llenan el vehículo, ¿cuántos? De nuevo, anotan kilómetros que tenían cuando lo llenaron y kilómetros que tenían cuando se les terminó el combustible. Ven cuánto les duró, cuántos kilómetros anduvieron con esa cantidad de combustible y hacen la división. Y ese es el rendimiento del vehículo. Da tantos kilómetros por litro. Teniendo el dato de kilómetros por litro, entonces, al tener cuántos kilómetros gastaron en un despacho, van a saber cuánto combustible gastaron. Hagamos el ejercicio. Vamos a suponer que este vehículo, cuando yo me subí a despachar, tenía 35.000 kilómetros. Y cuando terminé mi recorrido de despacho, tenía 35.012 kilómetros. Entonces, ¿cuántos kilómetros fueron los de mi despacho? La diferencia entre este
y este. Por lo tanto, cada vez que yo salgo a despachar, recorro 12 kilómetros. ¿Vamos hasta ahí? Y vamos a suponer que el rendimiento de mi auto es, no sé, 15 kilómetros por litro. Esto tienen que calcularlo ustedes, dependiendo, ya les dije cómo. Llenan o le ponen 10 lucas y ven cuántos kilómetros andan con 10 lucas. Y hacen la división. Cantidad de kilómetros andados dividido por las 10 lucas y ahí van a tener el rendimiento de cuántos kilómetros por litro de benzina. Entonces, vamos a suponer que nuestro... y el litro de benzina cuesta... ¿Cuánto cuesta el litro de benzina? ¿Cuánto cuesta? ¿Como 800 pesos? Creo que está como en 8.70 o en 8.50 por ahí. Ya, vamos a ponerle 8.50. Es que mi auto es petrolero, así que no sé decir. Pero el cálculo se hace igual. Se hace Sí. igual. Ya, entonces, si esto me cuesta 1 litro de combustible, ¿ya? Y yo ando con 1 litro de combustible 15 kilómetros, ¿ya? Hago la división, 850 dividido 15, y me cuesta 57 pesos cada kilómetro que yo recorro. Este es el valor del kilómetro. 57 pesos. Por lo tanto, si en mi despacho yo recorrí 12 kilómetros, el valor de combustible es igual a estos 12 multiplicados por el valor de 1 kilómetro, que es 57. Por lo tanto, lo que yo me gasté en combustible fueron 680 pesos. Y ese fue el valor de mi despacho ¿Me siguen hasta aquí? ¿O se perdieron? ¿Me siguen? Ya. Ok, entonces. Respecto a lo que decían acá, de mantención del vehículo. Se saca siguiendo la misma lógica, ¿ya? Tienen que ver cada cuánto tiempo tienen que hacer la mantención, cada cuántos kilómetros, eso va entre 10 y 15.000 kilómetros, y tratar de llegar al valor unitario, ¿ya? El valor de mantención por kilómetro, ¿ya? Porque este era valor combustible. Mantención del vehículo es la misma lógica. Vamos a suponer que la mantención se hace, no sé, es más, no tengo idea de esto, pero estoy inventando. La mantención que se refiere al cambio de aceite y a todas esas cuestiones se hace cada 15.000 kilómetros. ¿Ya? Y vamos a suponer que esta cuestión, tiene un costo de... Si estoy muy mal con los precios, me dicen, ¿eh? Pero yo nunca hago esta cuestión, me la hacen. Así que... En un auto normal, digamos, un City Car, está lo que es filtros con cambio de aceites, más o menos 25.000 pesos. 25, 30. Pongámosle 30. En un auto urbano.
¿Y serán cada 15.000 kilómetros o cada 10? Cada 10.000. Por Hay lo vehículos tanto, que son cada 5.000 y otros cada 10.000. vamos a ponerle cada 10.000. Entonces vamos a poner 30.000 dividido 10.000. Entonces el valor de mantención por kilómetro es de 3. Vamos a ponerle el formato de pesos. Aquí estos dos. ¿Se acuerdan que era acá arriba? Edición, formato, celda, moneda, aceptar. Entonces el valor de mantención por kilómetro es pesito. Peajes. ¿Cuánto creen que gastarán en un recorrido de peajes? En Santiago es más bien eso, ¿no? ¿O no? Sí, se varía según la hora, si en la mañana, en la tarde. ¿Y cuánto cuesta? No sé, pues de aquí a Maipú, el TAC te sale más o menos como 5 lucas. Ya. Creo que no sería buena idea ir a recorrer tan lejos para hacerlo si estamos pensando, vamos a suponer que no gastamos peajes, porque estamos haciendo un recorrido cercano, donde no involucra los peajes, así que los vamos a borrar. Y los gastos de estacionamiento también los vamos a omitir por esta vez. ¿Ya? Ahora, si tuvieran que hacer un despacho grande, donde estuvieran recorriendo toda la ciudad, obviamente tienen que considerarlos, pero como estamos haciendo un ejercicio simple, en este caso no. Pero sí tenemos que considerar las HH, y las HH son tiempo de despacho. Entonces vamos a suponer que en este recorrido de 12 kilómetros, que fue lo que estimamos acá, entre que vamos, entregamos y despachamos, nos demoramos 2 horas. ¿Ya? Y este valor lo vamos a dejar, y lo voy a pintar de otro color, por aquí, porque esto se calcula de otra forma. Entonces vamos a agregar otro costo acá, que es el costo del vehículo. Y el costo del vehículo tiene dos datos. El primero es el del combustible, ¿se acuerdan? Y el otro es el de la mantención. ¿Ya? Este de acá, entonces, es igual a este de acá, más, y aquí les voy a complicar la fórmula. ¿Ya? ¿Se acuerdan que este dato de acá era un valor unitario, que es lo que me cuesta la mantención por kilómetros? Y los kilómetros que yo anduve con la repartida fueron 12. Esos fueron mis kilómetros de despacho. Entonces, ¿cómo agrego ese valor acá? Para no tener que construir otra tabla. Voy a multiplicar. Pero voy a multiplicar ¿qué cosa? El resultado de otra multiplicación. Entonces, abro un paréntesis. Pongo el valor unitario de la mantención, ¿ya? Más el valor unitario del por la cantidad de kilómetros del despacho. ¿Qué dato es aquí? No. Es más, perdón. Ahí sí. Entonces,
yo tenía este valor de 680 pesos, ¿ya? Es el valor que yo gasto de combustible por un recorrido de 12 kilómetros. ¿Cómo llegué a este valor? Yo calculé el valor que yo gasto, que es este que está acá, ¿ya? El valor de combustible por cada kilómetro que yo recorro. Y ese valor de combustible por cada kilómetro que yo recorro lo saqué de el rendimiento de mi auto, que aquí supusimos que era de 15 kilómetros por litro, y el valor del combustible, del litro de combustible, que lo pusimos a 850 pesos. Entonces aquí lo que hice fue dividir 850 por 15 y me da el valor de combustible por cada kilómetro. Como mi despacho fue de 12 kilómetros, entonces yo lo que hago es multiplicar este valor por 57, que era el valor de combustible por kilómetro. Y ahí tengo este primer costo, que es el costo de combustible, pero yo a eso tengo que sumarle el costo de mantención. ¿Cómo saqué el costo de mantención? Dije que la mantención tengo que hacérsela cada 10.000 kilómetros y que el costo de la mantención es de 30.000 pesos. Por lo tanto, el costo de mantención por kilómetro resulta de dividir este valor por la cantidad de kilómetros, que en este caso fue 3 pesos. Y ese valor yo tengo que agregárselo acá. ¿Y cómo se lo agrego? Construyendo una fórmula que considera primero este valor de acá, que era mi costo unitario de combustible, más la multiplicación de este 3 por los kilómetros de despacho. Y esa multiplicación, para que no me quede el despelote acá en esta fórmula, la pongo entre paréntesis. Entonces aquí estoy sumando combustible más mantención. ¿Ya? Y ahí tengo el costo del despacho. ¿Me siguieron o se perdieron? ¿Lo puedes volver a repetir, por fin? Por favor, sí. Vamos. Lo primero que yo voy a calcular es el valor de combustible por despacho. ¿Ya? ¿Cómo hago eso? Voy a ser súper ordenada y voy a anotar cada vez que yo salga a despachar cuántos kilómetros habían en la subida y cuántos kilómetros habían cuando llegué de vuelta a mi casa. Y voy a calcular la diferencia, que es una resta entre los cuando llegué, le resto los cuando salí. Y ahí me da este dato que está acá, que lo voy a pintar de otro color, que son los kilómetros que yo recorro cuando hago un despacho. ¿Seguimos? ¿Estamos? Ya. Entonces yo quiero llevar eso a lucas. ¿Cuánto me cuesta andar 12 kilómetros? ¿Cómo lo calculo? Primero tengo que conocer el rendimiento de mi vehículo. El rendimiento de mi vehículo, tienes varias formas de saberlo, pero el que yo considero más simple es lo lleno o le pongo 10 lucas o 5 lucas y veo cuántos kilómetros puedo andar con esa cantidad de dinero que yo puse. ¿Ya? Y digamos que calculo que puedo andar 15 kilómetros por cada litro de combustible. Y veo cuál es el valor del litro de combustible.
y hago la división de 850 partido por 15, y ese es el valor, lo que yo gasto de combustible por cada kilómetro que ando en el vehículo. ¿Ya? Por lo tanto, el primer valor a calcular es este que está aquí. Esto también lo voy a poner en otro color para que no se confunda. Que es el valor de combustible por despacho, que resulta de multiplicar mis 12 kilómetros de despacho por el valor del combustible por cada kilómetro, que es este que está acá. Y eso me da 680. Pero, si yo estoy utilizando mi vehículo, también tengo que considerar el costo de mantención. Y el costo de mantención, dijimos que se hacía cada 10.000 kilómetros y que tenía un costo de 30.000 pesos. Vuelvo a sacar entonces el valor por kilómetro. Y el valor por kilómetro es dividir este costo por la cantidad de kilómetros cada cuánto lo tengo que hacer, y es de 3 pesos. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto gasto yo en despacho? Gasto la suma del valor de combustible más el valor de mantención. Y aquí lo que hice fue enseñarles a hacer una fórmula resumida. Entonces tomé primero el valor del combustible, que era 680, que es este de aquí, le puse es igual a 680 más el gasto de mantención, que eran los 3 pesos por kilómetro multiplicado por los kilómetros de despacho. Y eso lo puse entre paréntesis. Y finalmente ahí me dio el valor. ¿Estamos? ¿Estamos con eso? Ya. Ok. Acá tenemos entonces, acá arribita, la cantidad, lo que nos cuesta hacer pan. ¿Ya? El Ahí valor en el empaque también van las etiquetas y todas esas cosas. Eso tendría que estar acá en el empaque. Sí. ¿Ya? Pero yo en este caso no le puse etiquetas, porque puse solamente, por ejemplo, aquí debería ir etiquetas, deberían ir, todas esas cosas tienen que sumarlas acá, ¿sí? Y cada una de estas tablas va a crecer de acuerdo a lo que ustedes producen. Pero vamos a ver entonces cuánto gasté. Tengo que hacer una suma. Tengo materia prima, servicios básicos, bolsa de papel y despacho. Suma. Hacer 18 panes y que lleguen a la mesa de mi cliente, a mí me cuesta 4.052 pesos. Entonces, si yo divido esto por los 18, el costo de un pan es de 225 pesos. Fíjense la diferencia con estos 167. Estos 167 los habíamos sacado solo con la materia prima. Y no consideramos ninguna de las otras dos cosas. Ninguna de las otras cosas. Y ese, queridas mías, es el gran error que cometen las emprendedoras. Sacan el costo solamente a base de la materia prima y no consideran ningún otro valor. Y a eso todavía hay que sumarle la ganancia. Exactamente, y hay que sumarle las horas, porque ese es otro gran error, que nunca se consideran
un sueldo para ustedes. ¿Ya? Entonces, estos eran costos variables. ¿Por qué son variables? Porque van a depender del volumen de producción que tengan. Este lo hicimos pensando en en 18 panes, ¿ya? Ahora, quizás exageré con los 12 kilómetros acá para los 12 panes, para los 18 panes. Pero, como esta es una formulita y todo esto me quedó linkeado, vamos a hacer magia. Y vamos a ponerle en lugar de 12 kilómetros, vamos a ponerle 5. ¿Ya? Y si se fijan, se me cambiaron todos. Así que ahí me quedó el valor con un kilómetro, un recorrido de despacho más cortito. ¿Ya? Ok. Ese valor solo es el valor del costo variable. Nos faltan los costos fijos, que los vamos a escribir acá al lado. ¿Y la hora hombre? Aquí vienen. A ver. Ya. Vamos entonces con las personas. Y las personas, si ustedes están partiendo, y son ustedes, y solo ustedes las que hacen el pan, las que hacen el despacho, y las que hacen todo, solo se cuentan ustedes. Y este también es otro gran error, que nunca se consideran un sueldo. Entonces vamos a poner el sueldo. Acá hay varias formas de sacarlo, ¿ya? Pero vamos partiendo entonces primero por la unidad de medida. La unidad de medida, mi recomendación va a ser que siempre sea en horas. Se ve bonita. ¿Ya? Ahora, ¿cómo saco este valor? Vamos a ver en cantidad. Aquí en la cantidad de horas que invierten, tienen que considerar la cantidad de tiempo en hacer el pan y la cantidad de tiempo en despachar. ¿Ya? Vamos a suponer que son solo ustedes. Entonces, vamos a ponerle, no sé, pues, ¿cuánto se demorará uno en hacer pan? ¿Serán 2 horas? ¿Y 1 hora en despacho? Vamos a poner que 3 horas. ¿Ya? ¿Y cómo saco el valor del sueldo? Hay varias formas, pero vamos a suponer que estamos en el caso hipotético de que nos vamos a pagar el sueldo mínimo. ¿Ya? Y el sueldo mínimo, lo voy a anotar por acá abajo. El sueldo mínimo, ¿alguien sabe cuánto es? ¿O le inventamos un valor? Creo que es 3.25 y fracción. Ya, vamos a ponerle 3.25. Vamos a traer un formato de número. Ya. Este sueldo mínimo es por 45 horas semanales. ¿Ya? 45 horas semanales. Semanas son 45. Horas mes es 45 por 4. Son 180 horas mes. Por lo tanto, el valor hora, considerando el sueldo mínimo, es igual a 325 dividido 180. Ese es el valor hora. ¿Ya?
Entonces, el valor unitario acá sería el valor hora, que es este de aquí. ¿Ya? Por lo tanto, las HH, el valor 320.500. Muchas gracias, Monse. 320.500. Entonces, el valor unitario, recuerden, el valor de la unidad de medida, en este caso horas, es de 1780, por lo tanto, esto por esto, no, perdón, dividido, no por, está bien. Está bien. Hacer pan significan 5.342 pesos. ¿Ya? Entonces, acá tenemos que empezar a sumar los otros costos. Estos eran los costos fijos, los costos variables. Ya, María. ¿Cómo llegué a este valor? ¿Ya? Puse el valor del sueldo mínimo, que nos dijeron que era 320.500. Ese sueldo está calculado en base a 45 horas semanales, por lo tanto, eso es equivalente a 180 horas mes. Esto sale de multiplicar las 45 por 4, y después saqué el valor hora, que era dividir esto por 180, y me da un valor de hora de 1.780 pesos. ¿Ya? Y yo lo que hice es que estimé que para hacer pan yo me demoraba entre que lo hacía y lo despachaba 3 horas, por lo tanto mi costo es de 5.342 pesos. Entonces vamos acá con los costos variables. Y aquí le vamos a poner el sueldo. Fijos. El fijo, Costos sueldo fijos. fijo. Costos Costo fijos. fijo. Entonces aquí le vamos a poner el sueldo, y el sueldo es igual a este que está aquí. ¿Qué otro? Si ustedes, lo vamos a dejar hasta ahí nomás, pero si estuviesen formalizadas, aquí tiene que ir el gasto del contador. Si ustedes estuvieran pagando el arriendo de un local, tendría que ir aquí. ¿Ya? Entonces, en el ¿Y caso dónde de iría la el IVA? el IVA. El IVA, los impuestos también. No, los impuestos son variables, porque los impuestos van a depender de esto. ¿Ya? Pero aquí estoy sacando un costo donde todavía no están formalizadas. Estamos recién empezando a hacer pan amasado. Todo esto se empieza a complejizar en la medida que ustedes empiezan a generar volumen de producción, y cuando se formalizan tienen que asumir otros costos. IVA, contador por lo menos. ¿Ya? A lo menos tienen que sumarle eso a su sueldo. ¿Ya? Pero vamos a tener este costo fijo. Entonces, yo a estos 3.000 tengo que sumarle estos 5.000. ¿Ya? Entonces, el costo real es de 8.970. Por lo tanto, ¿cuánto me cuesta hacer un pan? Me cuesta 499 pesos. Ahora, estos costos no son para nada reales, chiquillas, ¿sí? Porque yo no me voy a gastar, o sea, el balón de gas no me va a bajar a 45, o sea, lo más seguro es que aquí en realidad me dure 55 días. Vamos a ponerle 55 y me va a cambiar al tiro el dato. ¿Ya? Pero si se fijan, no bajó mucho. Me bajó acá, pero no bajó tanto, y eso que le puse que me duraba más el gas.
y tenía menos gasto de gas, de servicios básicos, ¿se fijan? Pero la materia prima sigue costando lo mismo, y resulta que el valor acá no se me alteró demasiado. ¿Por qué? Porque yo no le estaba calculando no le estaba colocando el valor de mi hora. Y esto es un valor bajo de hora, porque es el valor del sueldo mínimo. ¿Y qué creen que nos falta? Porque aquí La nos falta ganancia. algo todavía sumarle la cuestión, po. ¿La ganancia? Exactamente. ¿Y cuánto es la ganancia promedio? ¿Cuánto debiera ser? 30%. El 30%. Entonces, la utilidad de un 30%, ¿ya? Es igual a este valor multiplicado por 1,3. Entonces, el precio al que yo tendría que vender un pan sería 633 pesos. Porque ahí estoy considerando todos los costos. Y fíjense la diferencia con estos 167 pesos de acá. ¿Qué pasa con el impuesto, el IVA? Esto es cuando no están formalizadas. Cuando están formalizadas, todo este costo que nosotros lo hicimos acá con el costo del supermercado, tienen que descontarle el IVA. Tienen que hacerlo en base al valor neto, es decir, el valor sin IVA. ¿Cómo se saca el valor neto? Aquí lo voy a colocar. El valor neto, supongamos que el valor es este, de aquí. ¿Ya? Y el IVA, nosotros sabemos que es el 19%, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es sacarle el IVA a este precio. Y eso se hace dividiendo este valor por 1,19. Y ahí nos queda el valor neto. Entonces tenemos que hacer todos estos cálculos con valores unitarios netos. Y el IVA tenemos que llevarlo al costo, porque igual lo vamos a pagar, eso tenemos que pasarlo y traspasárselo después al contador para pagarlo. ¿Me siguen? Entonces, este, insisto, es un ejemplo súper irreal, porque no tengo idea, la verdad es que si lo sacáramos así no nos convendría para nada hacer 1 kilo de pan, pero estos valores empiezan a cambiar en la medida que vamos aumentando el volumen, ¿ya? Si nosotros nos vamos a dedicar a vender, obviamente tenemos que llegar a un volumen que sea lo suficiente como para poder tener este ingreso. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que empezar a jugar con las cantidades hasta llegar a decir, hacer una proyección. Eso lo vamos a ver después cuando hagamos el tablero control. Entonces, hacer esa proyección implica decir, ¿cuánto tengo yo que producir para que este costo no sea un costo tan estratosférico y yo pueda generarme a lo menos un ingreso de sueldo mínimo? Entonces, ahí recién pueden estar evaluando los costos. Pero el gran error es que, por lo general, no cuentan todas estas otras cuestiones y se quedan solamente en las materias primas. Entonces, aquí la invitación es que ustedes primero utilicen sus datos reales, considerando todos estos trucos que yo les enseñé, y cuando lleguen y utilicen los costos reales de acuerdo a la producción que tienen hoy.
Es decir, no hagan este ejercicio menso que hice yo con 1 kilo de harina, sino que háganlo con los costos y las cantidades reales que ustedes tienen, y fíjense un sueldo. Entonces eso, más la utilidad, van a saber exactamente cuánto es el volumen que tienen que producir para que su negocio sea rentable. Porque ¿qué es lo que pasa normalmente cuando no hacen ese ejercicio? Pasa que primero no tienen considerado el sueldo, ¿ya? Sino que lo que tienen es que se empiezan a gastar la utilidad. Entonces, al final, el negocio nunca crece. Porque esta utilidad, este 30% de acá, es el que se utiliza para las inversiones, para crecer y para lo demás. Entonces, si ustedes lo utilizan para invertir, al final ustedes, propiamente tal, no están ganando ni uno. Entonces, tienen que sacar el costo sí o sí. A ver, María me está preguntando que si le puedo mandar la planilla. Sí, se las puedo mandar. Las que tenemos adolescentes hombres quedaríamos en la ruina con ese precio, y no es chiste. ¿Cómo se saca el punto de equilibrio? Mira, Liz, cuando veamos la próxima, la subsiguiente, porque la próxima vamos a hacer una planilla de ventas. Cuando hagamos una planilla de gastos, ahí vamos a sacar el punto de equilibrio, ¿ya? No es difícil, pero yo creo que me va a llevar la clase completa explicándoselos. Pero para eso, para que podamos llegar y podamos calcular ese punto de equilibrio, yo necesito que ustedes construyan su planilla de costos con costos reales, ¿ya? Y a partir de eso, empezamos ya después a jugar en base a esa misma planilla para que veamos cuánto es el volumen que tienen que producir para que tengan un sueldo y para que tengan utilidad. ¿Ya? Eso pues, chiquillas. Espero no haberlas mareado. Espero que puedan llegar a esta conclusión. Acuérdense que si están formalizadas, acá en el sueldo le tienen que sumar el costo del contador, el tema del IVA, tienen que irle agregando y hacer crecer estas planillas, estas tablas, en la medida de todas las cosas que ustedes utilizan. Aquí aprendimos, como les dije al principio, acá hay las fórmulas de cálculo son facilitas las que les enseñé acá. Acá lo más difícil era entender los conceptos. Pero en lo que es funciones de Excel, aquí utilizamos operaciones básicas, que eran sumatorias, multiplicar, dividir, restar, operaciones básicas. Sin embargo, les enseñé a hacer algunas combinaciones, como esta de acá, la del despacho, que es una combinación de fórmulas, y lo otro que aprendimos a hacer es a formatear números, y a formatear cantidades, números y monedas. Entonces, y básicamente aquí hay que colocar toda esta, llevarla a datos reales. Aquí Excel es práctica, es práctica, es práctica. Aquí ya tienen que entrar a manejar sus propios datos y a ordenar lo que tienen. Entonces, y después en la subsiguiente vamos a tratar de llegar a ese punto de equilibrio, para que calculen cuál es la producción que necesitan tener para tener un sueldo y utilidad, porque eso es lo más importante en todo este cuento. Porque si no se hacen un sueldo, se van a gastar siempre la utilidad y no van a crecer. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Algo más? Muchas gracias. Muy bueno todo. Perfecto. Agradecimiento. Gracias, Vero. Gracias, Migua. Gracias a las Buenas noches. Nos vemos mañana. Sí, Karen, anoté tu correo, así que voy a pasar a Benito. Chao, Liz. Gracias.